pecados pequeños, ¿o sí? ¿Verdad que no? O sea, el pecado es pecado. Y como un día lo veíamos en primera carta de Juan, el pecado básicamente es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. Ajá. Entonces, de pronto uno entra en ese tipo de cuestionamientos y es que en la Biblia encontramos versículos donde algunos de ellos se apoyan y dicen, bueno, es que esto es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, uno de los versículos donde muchos se apoyan ellos es donde dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y algunos deducen, o sea, su deducción, ok, ¿por qué nos dice que debemos cuidar la salvación con temor y temblor? Dice, porque se pierde. Bueno, pero el texto bíblico no dice eso. Ellos deducen eso, pero no dice eso. Entonces, es un tema que causa controversias aún en la actualidad y de pronto hasta ahora por medio de redes sociales se dan debates entre que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde y como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo acabamos de decir el domingo, cuando la Biblia habla, nuestras opiniones, o sea, las opiniones del hombre quedan a un lado, ajá, quedan completamente afuera. Eh, pero comencemos por considerar en esta enseñanza el versículo más famoso de toda la Biblia. ¿Cuál es el versículo más famoso de toda la Biblia? Juan 3:16. ¿Cuántos de ustedes se saben de memoria Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y ese es el versículo más famoso de la Escritura, Juan 3:16, pero precisamente de ahí nosotros partimos para simplemente para ni siquiera para desglosar tan a fondo. Pero, ¿qué significa la palabra eterno o eterna? Es para siempre. Ujú. Para que todo, ¿mande? ¿Que nunca qué? Sí, dilo. Que nunca se acaba, claro, por supuesto. Ajá. Y entonces, nosotros entendemos, y el texto dice claramente, para que todo aquel que en él cree, el único requisito es creer. Pero se acuerdan que hasta ni siquiera creer viene de nosotros, el arrepentimiento lo produce Dios. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna, que nunca se acaba, como bien dijeron, que nunca se termina. De hecho, esta palabra eterna o eterno viene de una palabra griega que su significado es perpetuo, perpetuo. Y que si usted consulta en un diccionario, incluso común, normal, la palabra perpetuo quiere decir continuo, que no tiene fin. Ujú, que no tiene fin. Pero esa palabra en griego también significa sempiterno. Y sempiterno no es una palabra que nosotros la usemos comúnmente, sempiterno. ¿Alguien de ustedes sabe qué quiere decir esa palabra sempiterno? Siempre eterno. Sí, en esencia, perdón, quiere decir que dura para siempre. Entonces, si esa palabra eterna quiere decir perpetuo, que es que dura para siempre, quiere decir que aquel que cree en Jesús, su vida eterna, o sea, su vida dura para siempre. Pero me llama también la atención que cuando uno busca esta palabra sempiterno en un diccionario normal, común, se define así como es aquello que aunque haya tenido un principio en el tiempo, se extiende sin interrupción, y me llamó mucho la atención esa frase, sin interrupción y no tendrá fin, sin interrupción. Entonces, ni siquiera existe la posibilidad
de que el lunes pierdas la salvación. ¿Sí me explico? De que el lunes ya, si tú eres casado, casada, ya te peleaste con el esposo, ya hasta le dijiste de lo que, ya le dijiste la despedida y lo que sea, híjole, ya perdí la salvación. No, no te preocupes, no la pierdes. Ahora trata bien a tu esposo, ¿verdad? Trátalo bien. Ajá. Entonces me llama mucho la atención que esa palabra sempiterno quiere decir que se extiende sin interrupción. Entonces, tú y yo creemos en Jesús y hemos recibido la vida eterna y eso es sin interrupción, sin interrupción. Porque si creemos que la salvación se pudiera perder, entonces Dios no hubiera establecido en la Biblia que es eterna, o sea, que es vida eterna, sino que más bien hubiera dicho que esa vida, número uno, es temporal y número dos, es condicional, ¿verdad? Fuera temporal y fuera condicional, pero la Biblia ni siquiera da lugar como para pensar que esa vida eterna es temporal, que es todo lo contrario, temporal y además condicional. No, más bien lo que vemos en la Biblia es que aquellos que han sido llamados por Dios, ¿se acuerdan que eso ya lo vimos? Que han sido llamados por Dios y adoptados por Dios, ellos son santificados por medio del Espíritu Santo y ojo, son guardados por Él. ¿Qué quiere decir? Que una vez que alguien ha creído en Jesús, Dios mismo lo guarda durante todo su caminar aquí en la tierra, de tal manera que le puede asegurar, que Dios puede asegurar, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo, nunca vas a dejar de ser mi hijo y tienes como garantía que yo te voy a dar vida eterna. Ujú. Entonces, eh, esto lo debemos de entender, hermanos. Ahora, eso también lo voy a, de algún modo, como dicen algunos, lo voy a matizar, porque nosotros debemos de entender y de vivir a la luz de esa verdad, con esa esperanza, con esa confianza en que la vida eterna está segura en Cristo y no las prometió, y es una promesa segura, pero que no que nosotros la cuidemos porque la podemos perder, sino porque valoramos esa vida eterna. Y por lo tanto, no podemos vivir como se nos antoja. Ujú. Porque es parte de la controversia. Algunos nos acusan a los que pensamos que la salvación no se pierde y de pronto hay personas que dicen, tú eres de los que dicen, salvo, siempre salvo, y entonces puedes vivir como tú quieras y eso nunca una iglesia lo va a enseñar. Una cosa es tener seguridad de la salvación, otra cosa es un pretexto para vivir en libertinaje. Ujú. Y eso no enseña la Biblia. Pero vamos a ver cómo es de que estos que son llamados, que son regenerados, que son adoptados por Dios, a su vez son santificados durante su caminar aquí en la tierra y ellos son preservados hasta el fin por Dios. Vamos a la Biblia, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Quien guste lo puede leer, hermanos. Ujú. Esa es nueva traducción viviente. Ok. La mayoría tenemos versión 60, ¿no?
Y la nueva traducción viviente, la ventaja es de que viene en los términos mucho más fáciles de entender, porque versión 60 usa, por ejemplo, en el versículo 4 dice para una herencia incorruptible. ¿Eso qué quiere decir? O sea, incorruptible, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Que no se corrompe, ajá, que no se puede echar a perder. En esencia es eso, ¿no? Pero viene otro término que es inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? No se preocupen. Inmarcesible quiere decir que no se marchita ni se seca. Ujú. Entonces, podríamos leer esta parte, el versículo 4 para una herencia que no se echa a perder, que no se marchita, que no se seca, pero además dice incontaminada. ¿Qué quiere decir? Que no se contamine. Ajá. No hay manera que se contamine. Pero además dice reservada. Reservada. Y esa palabra reservada en el idioma original quiere decir que es que tiene cuidado. Pero fíjese cómo el apóstol Pedro escribe, dice, bendito sea el Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, o sea que nacer de nuevo, como decía la nueva traducción viviente, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que no se echa a perder, que no se marchita, que no se seca, que no se contamina, pero además está guardada por Dios mismo. Guardada por Dios mismo, dice, y fíjese, en los cielos ¿para quién? Para ustedes. O sea, pero está hablando hacia los creyentes. Versículo 5, que son guardados por el poder de Dios. Y qué extraordinario, este término guardados en el idioma original, ¿sabe qué quiere decir? Es guardados militarmente. En otras palabras, es como si Dios te pusiera una escolta, una patrulla que te guardara. ¿Para qué? Para que tú sigas tu camino hacia Él. Tú creíste en Jesús y Él mismo se encarga de cuidarte, de que nada, absolutamente nada, te dañe, que absolutamente nada, o sea, no hay manera de perder la salvación. ¿Por qué? Noten una vez más ese versículo 5, porque dice que son guardados, ¿por quién? El poder de Dios, guardados militarmente por el poder de Dios. Eso quiere decir que si quiere venir el diablo y arrebatarte la salvación, hermanos, no hay manera. No hay manera. Pero claramente el texto dice, ¿para qué somos guardados? Vean un poco más adelante, que son guardados, estoy en el versículo 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para que alcanzar salvación, para alcanzar salvación que está preparada. O sea, Dios se encarga de todo, absolutamente de todo. Es como si tú llegaras, te invitaron a comer y tú de pronto le dices al anfitrión, ¿en qué te ayudo? ¿Y qué te dice el anfitrión? No te preocupes, solo siéntate y disfruta. Eso es exactamente lo que Dios hace. Pero tengo que hacer buenas obras para la salvación. Y Dios te dice, no, siéntate y disfruta. Pero es que tengo que ganarme el cielo. No, siéntate y disfruta. Pero no, siéntate y disfruta. Yo mismo me encargo de guardar, de proteger. Judas capítulo 1, es el único capítulo que tiene Judas. En ese versículo 1
¿Quién lo puede leer ese versículo 1 de Judas, por favor? Guardados en Jesucristo. ¿Alguien aquí tiene la Biblia de las Américas? ¿Nadie tiene? ¿Quién? Ok. La Biblia de las Américas viene algo diferente y que nos va a dar luz en la última frase que leemos en la versión 60. Porque la versión 60 dice guardados en Jesucristo. Pero la Biblia de las Américas dice, la última frase, no, la última frase del versículo 1, guardados, ¿para qué? Jesucristo. Eso quiere decir que tú y yo somos reservados, cuidados para Jesucristo. ¿Hay manera de perder la salvación? No hay manera. O sea, el Espíritu Santo vino, nos convenció de pecado y nos guía en nuestro camino, nos sigue santificando. Pero Dios mismo se encarga precisamente de qué? De guardarnos para Jesucristo. No hay manera de nosotros pensar otra cosa. Es más, Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. ¿Lo tienen? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Por un lado, está describiendo quiénes son sus ovejas. Sus ovejas son las que oyen su voz. Ajá. Número uno, sus ovejas son las que oyen su voz, pero son conocidas por él. Y entonces, en esa relación, es de que la oveja oye la voz de su pastor, que es Jesús, y entonces lo que hace es seguirlo. Es la consecuencia natural. Pero el versículo 28 es obviamente el regalo mayor que como creyentes tenemos, que la vida eterna, no vida temporal, no vida condicional. Dice enseguida, y no perecerán jamás, no van a morir jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces, de una mano estamos con Jesús. Pero fíjense, versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiere decir que de un lado estamos agarrados de Jesús, y del otro lado, ¿quién va con nosotros? El Padre. Y Jesús dice, y nadie es mayor que mi Padre. Si se dan cuenta, entonces por eso no podemos perder la salvación. Por eso no podemos perder la salvación. Somos guardados por Dios. Nadie nos puede arrebatar de su mano porque no hay nadie más poderoso que Dios. ¿Se acuerdan que en otras ocasiones lo he mencionado? A veces nosotros, por falta de entendimiento en lo que dice la Biblia, nosotros pensamos que el diablo se puede poner de tú a tú delante de Dios. Pero esa sería una pelea sumamente dispareja. Sería como poner a un chaparrito de apenas de 1 metro, de 30 kilos, contra un gigantón de más de 2 metros con 150 kilos y que digan, ok, a ver, pues échense un round. Pues es exactamente eso sucedería si nosotros pensábamos que el diablo se pudiera oponer a Dios. La, la pelea simple y sencillamente sería dispareja. ¿Por qué?
porque Dios es el Todopoderoso. Ajá. No hay nadie más alto, no hay nadie más sublime, no hay nadie tan extraordinario como nuestro Dios. Y entonces por eso Jesús dijo, nadie puede arrebatarnos de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Él es más poderoso. Ujú. Él es más poderoso. Somos guardados entonces por Dios. Nadie nos puede arrebatar de su mano porque no hay nadie más grande y poderoso que Él. Y eso trae como consecuencia que nunca caemos de la gracia de Dios. Nunca. Es como, hermanos, es como de pronto el padre que de pronto sabe que su hijo anda mal, anda en malos caminos. ¿Y qué es lo que dice uno como padre? Pero siendo, seguirá siendo mi hijo. Filipenses capítulo 1 versículo 3. Y hermanos, yo no sé si eso nos caiga de peso, pero a mí me cae de peso, porque muchas veces somos infieles delante del Señor, ¿cierto? Somos infieles. ¿Y cómo es de que la seguridad de la salvación nos ayuda a entender que aunque nosotros seamos infieles, no solamente Dios permanece fiel, sino que seguimos siendo sus hijos. Seguimos siendo sus hijos. Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 6 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, ¿qué está diciendo en esta carta? Está orando por los creyentes ahí en Filipos, le está dando gracias a Dios por ellos y dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. Pero el versículo 6 en especial dice, estoy persuadido. ¿Qué quiere decir? Estoy convencido, plenamente convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la obra, la va a perfeccionar. Quiere decir, la va a terminar. Y esa es una buena noticia, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Dios comienza, lo termina. No es como algunos de nosotros, ¿verdad? Que nos hacemos como que la Virgen nos habla, ¿verdad? Pero porque muchos de nosotros empezamos algo, somos buenos para empezar cosas, pero muchas veces no las terminamos. Pero Dios lo que comienza, lo termina. Y eso es lo que está diciendo. Y obviamente Pablo está diciendo, y les está diciendo a esos creyentes en Filipos, ¿saben qué? Hay una buena noticia. Ustedes no se van a quedar a medias. Dios va a terminar la obra. Hermanos, entonces el cielo es seguro para nosotros. Pero no crean que es por lo bueno que sean ustedes. Nada más es porque Él es fiel. Él es fiel porque Él quiere. Ujú. Entonces, Dios no comienza una obra y la deja a medias, sino que trabaja hasta terminar su obra. El paraíso no lo dejó a medias. El cielo no lo dejó a medias. Él, Él termina su obra. Vamos a ver qué dice primera de Juan, capítulo 2 versículos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2 versículos 18 y 19. Por favor. Mm.
Ujú. Y este versículo, sobre todo el último que acabamos de leer, el versículo 19, es uno de los que deja más claro que dice, salieron de nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros. O sea, aunque hayan estado un tiempo aquí, pero ellos, cuando ellos se fueron, manifestaron que no eran parte de aquí. Ajá. No eran parte, parecían ovejas, pero no eran ovejas. Parecían que eran del pueblo de Dios, pero no eran el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios permite que estén entre nosotros. Y hay un versículo que precisamente dice que Dios permite este tipo de situaciones para que se vea quién es aprobado. Entonces, hermanos, ciertamente en una iglesia pueden haber personas, creyentes verdaderos, ovejas del Señor, pero también habrán falsos hermanos, falsas ovejas. Ahora no voltee a ver a nadie. Ah, sí, no diga, sí, ya sabía, ya lo descubrieron, ¿verdad? El que tengo aquí a mi lado, no. Y tal vez de esto, el ejemplo más claro sea Judas Iscariote. Judas anduvo con los 12, se sentaba a la mesa con Jesús. Es más, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en Lucas, no recuerdo si 9 o 10, o el 19, porque 9 más 10 son 19, ¿verdad? No sé, pero es en Lucas. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús les dijo, envió 70 y les da una serie de instrucciones y le dice, limpien leprosos, echen fuera demonios, esto, aquello? Y dice el Evangelio que regresaron los discípulos gozosos, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Venían aquí como muy sácale punta, ¿no? Muy acá. Y Jesús rápidamente les baja los humos, porque dice, no se emocionen de eso. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y ese pasaje en particular nos enseña algo. Judas seguramente hasta echó fuera demonios. Seguramente puso sobre enfermos las manos y esos enfermos sanaron. Parecía oveja. Pero ¿qué fue lo que hizo? Traicionó a nuestro Señor. Por eso el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, salieron de nosotros, o sea, estuvieron con nosotros. Pero en realidad, cuando ellos se fueron, manifestaron que en realidad no eran de aquí. No eran de aquí. Entonces, eh, Judas Iscariote es el ejemplo más claro, porque hay personas que incluso aprenden un lenguaje religioso. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 22, 21, del 21 al 23, básicamente, donde dice que algunos le dirán al Señor en aquel día, en el día postrero, Señor, Señor, porque aprenden lenguaje religioso. Pareciera, o como dice Pablo a Tito, dice, tendrán apariencia de piedad. Y Pablo dice, pero con sus hechos lo negarán. ¿Cuál piedad podría haber en Judas cuando vendió al maestro? Pero estuvo entre los 12. Y hay gente que puede estar, puede parecerse, pero en realidad nunca lo ha sido. Entonces, esos que están un tiempo, que pareciera que tuvieron la salvación y que cuando se fueron, algunos dicen, no, es que la perdieron la salvación. La pregunta es, bueno, si fuera así y si se arrepiente a pesar de que lleva muchos años allá, y perdón por la expresión, revolcándose en el lodo, y de pronto a lo mejor Dios les da la oportunidad de arrepentirse, entonces recuperan la salvación. No hay manera de pensar eso.
Más bien, nunca formaron parte del pueblo de Dios. Sí, y es que uno ve incluso la espiga del trigo y la cizaña son muy parecidas, pero solo una es genuina, solo una. Ujú. Ahora, estas personas entonces en realidad nunca fueron salvas. Pudieron fingir, pudieron estar, pudieron parecer, pudieron ser usados, pero nunca en realidad formaron parte del pueblo de Dios. Nunca fueron salvos, aunque estuvieron un tiempo, aunque sirvieron en la iglesia. Y créanme que en ese aspecto, y hoy, por ejemplo, que tenía una plática ahí trabajando mientras se nos caía el cielo casi. Estaba yo platicando ahí y estaba recordando a una persona y esa persona sirvió muchos años en una iglesia, pero ¿saben qué? Finalmente no permaneció, no ha permanecido. Ahora, alguien podrá decir, bueno, ¿qué tal si se arrepiente? El problema es de que, ¿sabe qué? Su vida exactamente da testimonio de que ni siquiera se quiere arrepentir. Y uno dice, pues no hay manera de pensar eso. No hay manera. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no tenga misericordia, o sea, porque ahorita al final les voy a mencionar el caso de alguien, por qué regresó a Dios. Entonces pareciera que incluso algunos de esos que estuvieron un tiempo en la iglesia, que sirvieron, que fueron usados, que usaron un lenguaje religioso, pareciera que tuvieron al Espíritu Santo, pero solo aquellos que son sellados con el Espíritu Santo son los que tienen una garantía que tienen vida eterna. Ni siquiera que tendrán, sino que ya la tienen, esa vida eterna. Efesios capítulo 1. Versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1. Y hermanos, ahorita que les decía yo les hacía el comentario de esa persona sirvió a mi lado muchos años. Y créanme que he visto desfilar a muchos en el ministerio. Estuvieron a mi lado. Otros que después los conocí y sirvieron a mi lado. Y tú dices, ¿y dónde están? Digo, yo, obviamente yo no sé si son elegidos por Dios, si realmente tienen vida eterna, porque eso solamente Dios lo sabrá. Pero pues, a uno le causa tristeza. ¿Por qué? Porque los viste a tu lado. Aparentaban ser genuinos, pero no lo fueron. Hasta ahora no han dado evidencia que realmente son parte del pueblo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y fíjense cómo aquí Pablo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, cuando nosotros nacemos de nuevo, o sea, creemos en el Señor, nacemos de nuevo e inmediatamente el Espíritu Santo nos sella. Y un sello, o sea, el sello significa propiedad, que somos propiedad del Señor. Y eso también tiene un peso específico porque el hecho de que seamos propiedad del Señor, eso nos hace entender, hermanos, que entonces
un verdadero cristiano que no solamente es sellado, sino que el Espíritu Santo viene a habitar en él, no puede ser poseído por demonios. No hay manera. Tentado sí, tentado por demonios, tentado por Satanás sí, pero no poseído. ¿Por qué? Porque tienes el sello que le perteneces a Dios, que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Pero fíjense, aquí este versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Dónde es donde nosotros en nuestra actualidad, en esta parte del mundo, dónde es donde vemos las arras? En el matrimonio, ¿no? Parte de la ceremonia, ¿no? Pero las arras en la antigüedad era un depósito que garantizaba que la operación, porque por lo regular las arras se daban como una garantía que si yo era el comprador y Julio el vendedor, yo le daba unas arras que era como una especie de adelanto para garantizarle que la compra se iba a llevar a cabo y que yo iba a pagar absolutamente eso. ¿Por qué Pablo tiene que usar esta frase que es las arras, hablando o refiriéndose al Espíritu Santo, que son las arras? Es que hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros, hemos sido sellados y somos la habitación del Espíritu Santo como la garantía de nuestra vida eterna. Y hermanos, ese sello nunca se borra. Nunca absolutamente se borra. Esas arras es como Dios dando un adelanto, en este caso el Espíritu Santo, al creyente para garantizarle su salvación y que esa salvación es para siempre, es sempiterna, es perpetua, que no hay interrupciones. No hay de que el domingo te consagraste, te santificaste y el lunes ya te enojaste, ya te peleaste y ya la perdiste. No. Entonces los creyentes perseveramos no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Dios, que no cambia en su elección, Él nos guarda en todo nuestro caminar con Él. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Y entonces por qué caemos de pronto? Porque si Dios nos guarda, Dios nos vigila, nos pone una escolta y no hay manera de que nosotros seamos arrebatados de la mano del Señor. Alguien podrá decir, ¿y entonces por qué caemos? Porque incluso hay personas que están un tiempo en la iglesia, de pronto se van otro tiempo. ¿Y por qué de pronto pueden regresar? Porque obviamente también eso es posible. Porque esta seguridad de salvación no quiere decir que el creyente no sea tentado y que no pueda caer. Porque yo estoy hablando con creyentes normales. ¿Verdad que sí pecamos? ¿Verdad que sí de pronto caemos y de pronto a lo mejor hasta viene en nuestra vida incertidumbre? ¿O nada más me ha pasado a mí? Hay momentos que tú dices, no, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir. Pero ¿saben qué? Es precisamente el Espíritu Santo que viene, nos sustenta, nos cuida, nos levanta, nos da una palmada en la espalda y órale, mijo, sígale, sígale. Ujú, así es. Y eso nos debe de causar ánimo, hermanos. Porque en los momentos difíciles sabemos, y la verdad es de que algunos de nosotros somos chillones cuando nos caemos y cuando estamos desanimados y cuando
nos pasa porque nos pasa a todos, hermanos, porque somos todos, o sea, formamos parte de una raza caída. Ciertamente hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero, pero seguimos en una batalla, seguimos en una lucha diaria y de pronto nos caemos y de pronto pecamos y de pronto tal pareciera, la verdad es que a veces no podemos juzgar a Pedro, ay, ¿por qué negó al Señor? A veces nosotros lo negamos, pero aún así el Señor nos sostiene, nos sostiene. Entonces los creyentes pecan, pueden apartarse de Dios por algún tiempo, aún pueden caer en dureza en su corazón, pero Dios los hará volver. ¿Por qué? Porque son sus ovejas, porque son sus ovejas. Meditemos un poquito en lo que dice Lucas 15, no es necesario que lo busquen, pero en Lucas 15 viene la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Y ese es el ejemplo más claro de alguien que es hijo. Se puede ir, vivir en el fango, en la suciedad, revolcarse en la porquería. Pero ¿sabes qué? De pronto, el Espíritu Santo dice, hey, no importa en qué condición estés, eres hijo de Dios. Y por eso el Padre te recibe. En medio de toda esa porquería, de ese fango, Dios te recibe. Pero ¿por qué no pasa con todos? Porque no todos son sus hijos. Nada más por eso. Y a mí me llamó mucho la atención que Lucas 15 no solamente viene esa parábola del hijo pródigo, también saben qué parábola viene, la parábola de la oveja perdida. 99 están ahí y va por la perdida, pero no va por el cabrito, sino va por la oveja perdida. ¿Y por qué regresan? Porque es oveja. Y la otra parábola, ¿por qué regresó? Porque es hijo. Pero los otros pudieron estar entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Solamente para evidenciar que en realidad la dureza de su corazón es tal que nunca formaron parte del pueblo de Dios, aunque Dios les permitió estar en medio. Y como dice el autor de la carta a los Hebreos, pudieron gustar del don celestial. O sea, probar las mieles, probar lo glorioso del Evangelio, pero nunca formaron parte del pueblo de Dios. Podemos entonces resumir esta enseñanza, hermanos, de la siguiente manera. Los verdaderos creyentes, sellados con el Espíritu Santo, se mantendrán firmes hasta el final, porque Dios los guarda, porque Dios los preserva, porque Dios está cuidando de ellos. Sí, claro. Podemos resumir esta enseñanza de la siguiente manera. Los verdaderos creyentes, sellados con el Espíritu Santo, se mantendrán firmes hasta el final, porque son guardados por Dios. ¿Por qué? Porque son sus hijos. ¿No les da gusto saber eso? Y quiero terminar esta enseñanza diciendo una vez más, esta seguridad de salvación no quiere decir que el creyente puede vivir como le venga en gana. No, es que precisamente el verdadero creyente, como viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, es el Espíritu Santo el que te redarguye de pecado, el que te dice esto no está bien, el que te está ahí. Te quieres ir a la derecha y inmediatamente el Espíritu Santo te dice, hey, 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 alerta, alerta, no te vayas para allá.
Y tú todavía das otro paso y todavía el foco todavía parpadea más, ¿verdad? Y ya no es una alerta, y ahora ya ten cuidado porque te estás acercando a un lugar peligroso. Es como Abraham, ¿no? Dice que él acercaba cada día más a sus tiendas, a una ciudad, que cuando uno se da cuenta, no recuerdo exactamente el nombre de la ciudad, pero cuando uno checa el lugar, estaba más cerca de Sodoma y de Gomorra. Entonces, eh, el creyente, aunque está seguro de su salvación, no dice, ay, pues aquí me la voy llevando. No, el creyente, el verdadero creyente, como es morada del Espíritu Santo, él busca cada día vivir en santidad. Vivir en santidad. Por eso es por lo que hace un rato les mencionaba. Algunos dicen, ah, tú eres de los de salvo, siempre salvo, y que tienen licencia para pecar y de llevar su vida como ustedes quieran, al fin se van a ir al cielo. Eso es un planteamiento completamente equivocado. ¿Por qué? Porque no. O sea, nosotros venimos, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto hay personas, ay, tú no sales de la iglesia. Pues es que necesito ir a la iglesia, porque soy pecador, no porque soy santo, porque soy pecador y ahí me dicen mis verdades. Ahí me muestra Dios lo que yo tengo que cambiar, lo que yo tengo que corregir. Porque de verdad, nosotros, o sea, aquí venimos porque tenemos una tremenda necesidad de Dios. Todos nosotros, no porque nos creamos muy santos, somos santos por fe y nos esforzamos por vivir en santidad. Por supuesto que sí, porque el verdadero creyente así vive, esforzándose por vivir en santidad. Y como les decía yo, podemos caer, podemos alejarnos de Dios, puede haber dureza de pronto en nuestro corazón, pero tarde o temprano vendremos a Dios. Hace un rato platicábamos y con esto quiero terminar. Platicábamos mi mamá y yo de alguien que falleció en estos días y recordábamos que nosotros lo conocimos en la iglesia, bueno, yo al menos lo conocí en la iglesia donde nosotros conocimos de la palabra del Señor. Y platicábamos mi mamá y yo acerca de testimonio un poquito de la mamá de toda esta familia. Y qué tristeza es de que haya gente que de pronto está un tiempo en la iglesia y ya nunca más regresa a Dios. Pero la pregunta ¿es culpa de Dios o es culpa de ellos? De ellos, de ellos. Y no es más que la evidencia de que nunca en realidad amaron a Dios. Pudieron fingir, pudieron parecer, pero nunca formaron parte. Ujú. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque nos da luz, nos da entendimiento. Hace sabio al sencillo. Gracias por seguirnos enseñando. Gracias, oh Dios, porque estamos aquí. Te honramos, amado Dios. Gracias porque tenemos una seguridad de nuestra salvación. Y ni siquiera porque nosotros seamos muy buenos creyentes, porque no lo somos, sino porque tú eres fiel, tú eres inmutable, tus decisiones no cambian. Y cuando tú has elegido a alguien, lo has llamado, lo has hecho que nazca de nuevo, lo has adoptado como hijo tuyo, lo has lavado y comprado con la sangre preciosa de Jesús, has hecho de él tu morada y tú lo preservas, Señor, hasta el final. Podremos fallar, Señor, pero tarde o temprano, incluso podemos caer, pero tarde o temprano volveremos a ti, a la casa de nuestro Padre. Y gracias, Señor, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación es segura por Cristo. Y su sacrificio es tan efectivo que por eso nuestra salvación es segura. Ayúdanos, Dios, a cada uno de nosotros a valorar
más y más cada día esa salvación. A cada día, oh Dios, vivir como verdaderos hijos de Dios. Te pedimos por aquellos que por alguna situación se han alejado de ti, que tú tengas misericordia de ellos. Solo tú sabes, Señor, si ellos realmente son hijos tuyos, si ellos son ovejas tuyas. Lo que sí sabemos, Señor, es que si algunos de ellos nunca regresan a ti, aunque hayan estado un tiempo en la iglesia, ellos nunca formaron parte de tu pueblo. Pudieron aparentar, pudieron usar un lenguaje religioso, aprenderlo, pudieron ser usados, pudieron aparentar amar a Jesús, pudieron gustar del don celestial, pero nunca fueron tus hijos. Y entonces, como dice tu palabra, Jesús les dirá, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero yo sé, oh Dios, que algunos que tal vez hayan caído y ahora están endurecidos, algunos de ellos regresarán, porque tu Espíritu Santo los convencerá, les va a redarguir y los hará volver a la casa del Padre. Puede ser que algunos de ellos sean familiares nuestros, sean amigos nuestros, sean conocidos nuestros. Y puede ser que algunos de nosotros los conocimos en algún tiempo, que estaban en la iglesia, que te servían a ti, y tal vez ahora no los vemos. Pero sin duda, oh Dios, que si forman parte, oh Dios, de tu pueblo elegido, ellos regresarán. Y nosotros estaremos agradecidos contigo, Señor, porque todos nosotros conocemos casos similares. Te pedimos, oh Dios, que extiendas tu misericordia hacia ellos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Recordarles, próximo viernes la reunión de mujeres, 6:30 de la tarde aquí, las que no puedan, pues el sábado a las 10 de la mañana. Oirás entre las multitudes cantar.